Hoy, el analista y activista político independiente Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema de actualidad nacional. De las FARC atentaron contra la comunidad que quedó atrapada en medio del fuego cruzado y sobre todo desprotegida por un gobierno indolente con el miedo de la comunidad y bastante alcahueta con los delincuentes. Los ministros del presidente Gustavo Petro fueron a Argelia Cauca, fueron al Plateado, a un municipio extremadamente incendiado por los grupos armados ilegales, un municipio altamente vulnerable por las acciones terroristas de estos grupos criminales, un municipio olvidado por el gobierno nacional desde hace muchos años, y la respuesta ante las acciones de los grupos terroristas, ante las acciones de estas disidencias de las FARC, es primero la militarización del municipio, que se debió haber hecho hace años, incluso desde el gobierno de Duque. Pero ¿qué es lo que falló en este caso? El gobierno Petro dice, el gobierno de Gustavo Petro dice, el Estado tiene que volver al Cauca, tiene que volver a Argelia Cauca, tiene que volver al Plateado. Pero, ¿de qué manera vuelve el Estado a hacer presencia en Argelia Cauca? ¿Y de qué manera vuelve Argelia y el Plateado al Estado colombiano a ser parte de la soberanía? Porque los grupos armados ilegales y los terroristas, las disidencias de las FARC, los tenían secuestrados desde hace muchos años y ahora vuelve a pertenecer a Colombia. Entonces ahora Argelia y el Plateado son Colombia, pero la presencia del Estado, del gobierno de Gustavo Petro, es que vaya Laura Sarabia, la consentida del presidente de la República, que vaya toda esta gabela de los ministros a hacer show, a tomarse selfies, como lo hicieron las viceministras y una ministra, en medio de la confrontación y en medio del sufrimiento de la población, fueron a tomarse fotos. O sea, esta no fue la operación Perseo, esta fue la operación Paseo. Querido presidente, así debió usted denominar esta operación, la operación Paseo, no la operación Perseo, porque eso fue lo que fueron, a pasear, a hacer lobby. ¿Qué tenían que hacer los demás ministros que no tenían nada que ver con esta situación, a menos que fuese el ministro de Defensa, el señor Velázquez, y a menos que fuese el presidente de la República, Gustavo Petro? El resto no tenía nada que ir a hacer al Plateado. Yo no digo que fuesen a copiar lo mismo de otros gobiernos, del gobierno de Uribe o de Duque con sus consejos extraordinarios de seguridad, para que siguiera el país en las mismas, para que siguieran las disidencias secuestrando pueblos, matando gente, secuestrando niños, como lo que sucede ahora en el gobierno de Gustavo Petro. Eso no es hacer presencia del Estado. Eso no es que el Estado recupere los territorios. El gobierno en esa parte tiene un concepto muy equivocado. Si no le quieren llamar consejos extraordinarios de seguridad, llámenle de otra forma. Pero protejan a los ciudadanos que están sufriendo, a los niños que están siendo secuestrados, que están siendo victimizados. Devuélvanle la paz y la seguridad, no solamente al municipio de Argelia y al corregimiento del Plateado, que tanto la necesita,
sino al resto de los colombianos. Sin ir a tomarse selfies, sin ir en una situación de extrema urgencia y de extrema peligrosidad para la población, a tomarse foticos y a tomarse selfies y a ir a vagabundear y a ir a pasear, porque están completamente equivocados si esa es la concepción de este gobierno, en ir a recuperar los territorios y en ir a darle seguridad a las poblaciones vulnerables que padecen cada día de todas estas acciones de los grupos armados ilegales y de las disidencias de las FARC. Eso no fue lo que debieron hacer en la operación Paseo. Por eso la comunidad del Plateado les decía, bueno, vengan, hagan todo lo que quieran, pero déjennos trabajar. Y los líderes sociales del Plateado decían, no queremos ver ejército. Claro, porque es que en ningún momento las disidencias de las FARC debieron haber entrado al Plateado, sino que este conflicto se debió librar por fuera del casco urbano, para no permitir que los grupos armados y que las disidencias entraran al casco urbano y desarrollar estas acciones en la selva y aislarlos. Pero no, todos los gobiernos, incluido el de Gustavo Petro, hacen las cosas a última hora, esperan a última hora para que sucedan estas cosas. Continuemos. El viernes pasado había convocado a sus seguidores a que lo defendieran del golpe de Estado imaginario en la Plaza de Bolívar, en la capital del país.